Hola, ¿cómo están? Les habla Alejandro Castiblanco. En esta ocasión quisiera mostrarles un poco acerca de los métodos que integro para extraer mapas de UVs. Un tema que para muchos es un dolor de cabeza y que realmente en Maya nuevas versiones resulta algo un poco más sencillo. El método que uso es exactamente el mismo. La mayor parte de las veces es el que integro. Esto funciona para piezas orgánicas, inorgánicas, en altos y bajos niveles de polígonos, así que resulta ser muy práctico. He llegado al punto de no necesitar programas externos y pues espero que de algún modo les ayude a las personas que realmente detestan sacar UVs, les dé un poquito de alivio. Espero que me puedas explicar de la mejor manera para que puedan entenderlo. Si les gusta, compártelo, pues sería perfecto para que pues le ayude a alguien más que esté sufriendo en esta área. Para mi ejemplo voy a usar esta pieza que trabajé para un concurso de ArtStation y siento que funcionaría muy bien para ejemplarizar algunas partes, al menos tratándose de lo orgánico, partes hard surface y una mezcla entre los dos, ¿no? En caso del chaleco, unas piezas sintéticas. Voy a iniciar con lo que es esta cabeza. Pues tengo previamente abierta la ventana de editor de UVs. Tenía unas UVs organizadas antes, esto lo voy a romper para mostrar el ejemplo. El método que siempre trabajo es mediante proyección, siempre hago una proyección planar, básicamente podemos verlo acá. Si realizo una proyección planar de manera estándar podemos dejarlo como lo hace, pero si nos sentimos más cómodos realizando una proyección desde cierto ángulo, pues simplemente lo podemos torcer. Para los que no lo saben, siempre en el editor, una vez que hace uno la proyección, se crea esta T roja. Si la seleccionamos, aparecen las opciones de transformación. Únicamente lo que tenemos que hacer es ubicarlo donde nos sintamos que haga una proyección más cómoda. Y la razón por la que realizo este tipo de proyección es simplemente porque tengo una proyección que cierra todo el modelo, agarra todas las partes y en algún momento estuvieron sueltas, las integra sobre una sola y las hace una sola isla o una sola proyección. Así básicamente se ve esta proyección, por ahora un poco sucia, y digamos que no nos proporciona una información al momento de cómo está resuelta nuestra extracción. Así se ve a grandes rasgos. Podemos ver que está un poco desordenado, áreas muy estiradas y demás, por lo que tendríamos nuestra base para empezar a trabajar. El concepto básico es el de los programas externos que se usan para UV mapear, es mediante cortes de bordes o seams. Me voy a apoyar un poco en digamos que en la buena organización de loops. Esto ayuda muchísimo a agilizar la tarea. Aquí puede notarse que tengo unos loops pues repartidos de una manera un poco más clara, más consistente. Para los que no lo saben, hago una selección desde un inicio en un caso de un borde y haría clic hasta donde, según continuidad, quisiera que llegara a este corte. Una vez que lo seleccioné, puedo ir a hacer un cortado. Lo puedo hacer desde el menú aquí seleccionando la opción Cut o por shortcut simplemente haciendo clic izquierdo, Shift, clic derecho, perdón, y hacemos Cut. Si tenemos activada esta opción de acá, nos va a permitir visualizar al mismo tiempo donde están apareciendo los cortes que estamos generando. Como mencionaba, sirve bastante que tengamos unos loops limpios. De esta manera podemos desdoblar un poco más fácil las UVs de nuestra pieza. Voy a tomarlo más o menos en esta parte donde el loop cubre todo alrededor de la oreja. Sabemos que áreas como las orejas son superficies que no podemos aplastar fácilmente, por lo que viene más conveniente que hagamos un corte de estas superficies. Y lo mismo, el malla de pronto viene a ser un problema grande cuando tenemos superficies internas como estas. Si presiono 4, pues podemos notar que tenemos una cavidad focal.
por lo que esa parte tendríamos que cortarla. Nos daría un poco más de libertad a la hora de trabajar lo que son las UVs. Voy a seleccionar un área interna. Lo ideal generalmente cuando estamos haciendo cortes es seleccionar áreas internas o áreas poco visibles. Aquí funciona muy bien en esta porción de acá. Y me adelanto a hacer un corte de esta superficie. Podríamos seleccionar, por ejemplo, con efecto de tener un mejor desdoblado, podría seleccionar una parte más alta en el cuello para que esta parte pueda ser desdoblada mejor. Lo mismo hago cut. Siempre tengo que estar pendiente por donde se hicieron los cortes, por donde se están generando, y esto ayudaría a que la tarea salga mucho más rápido. En ocasiones sirve incluso hacer un corte de las fosas nasales. Esto sí ya es a gusto de cada quien, pero al menos esto funciona un poco mejor para mí. La ventaja de haber cortado estas porciones así es que yo ya tengo una serie de islas, y estas islas van a ser desdobladas de una manera más sencilla. Me falta mencionar en este caso, por ejemplo, para la cavidad bucal, que generamos una proyección que nos permite extraer esta porción, pero realmente ahorita es como un tubo. Si lo aplanamos literalmente es como si estuviéramos aplastando el tubo, necesitamos abrirlo. Por lo que vendría bien que nosotros hagamos una selección de la porción donde queremos que se haga el corte. La ventaja que tenemos ya generadas las islas es que podemos deseleccionar áreas que no queramos que sean afectadas, en este caso esta parte frontal del cuello, por ejemplo. Aquí se ha reflejado también la parte de lo de la cara, y ya en estos momentos solamente tenemos seleccionado la porción de la garganta. Si hacemos una traslación vamos a ver que solamente se vio afectada esa porción y hacemos un cut. Ventajas que tenemos ahora, vamos a notarlo con esta parte. Ya que le hicimos el cut, vamos a la opción de Unfold, Shift, clic derecho, Unfold, de nuevo Unfold, pero en vez de ir al Unfold directamente vamos a abrir el menú. Por lo regular yo le pongo la mayor cantidad de iteraciones posibles. Puede ser controlado, ¿no? Si no necesitamos tanto desdoblado, pues simplemente ponemos un valor mucho más bajo. Yo prefiero ponerlo en alto para que me haga un desdoblado un poco más intensivo, y desactivo la opción de pack. Aplico y automáticamente esta opción va a quedar grabada en memoria, así que cada vez que ejecute un unfold va a correr con esta configuración. Listo, esta pieza ya quedó desdoblada y procedemos a hacer el desdoblado con las demás piezas. Si queremos ejecutar nuestra última opción, que en este caso fue el unfold, simplemente seleccionamos lo que queremos desdoblar y presionamos la letra G. Aquí esperamos, y ventajas que tiene Maya ahora es que me muestra una barra de progreso y así podemos estar al tanto de cómo se está desdoblando la pieza y si está funcionando como queremos. Aquí funcionó bastante bien. Voy a hacer ahora un desdoblado para la cabeza. Esta quizás tome un poco más de tiempo porque son más carga de polígonos, está trabajando con una superficie un poco más complicada, un poco más sucia. Cabe mencionar que por lo regular tratamos de hacer cortes en áreas poco visibles, como mencioné, o también donde la curvatura me pediría más crear un tipo de pestaña. Viene el ejemplo rápido antes de que, mientras está procesando esto, viene el ejemplo común de las cajas. Si ustedes alguna vez han hecho una caja de papel o en cartón, siempre ha habido un patrón general donde tenemos que cortar 6 caras, pero generalmente se compensa con una tira larga que va a reproducir 4 caras y unas a los lados como pestañas que da la forma de una cruz para cerrarse y completar el cubo. Una vez que termine aquí el desdoblado, lo voy a ejemplarizar con un cubo que venga automático. Por lo general en versión estándar Maya trae las primitivas desdobladas y el cubo lo trae básicamente mostrando ese ejemplo que acabo de mencionar. Cabe mencionar también que cuando se está procesando el desdoblado también podemos frenar el proceso, simplemente presionamos escape, incluso aquí abajo está mencionado. Maya simplemente para el proceso en el momento hasta donde llegó el cálculo.
y de ahí procede a hacer un desdoblado rápido, y si lo queremos forzar a que se desdoble mejor, simplemente seleccionamos y otra vez le corremos un unfold. Quizás después va a tardar menos porque ya se hizo un previo desdoblado de la superficie. Por ahora lo voy a frenar. Faltan de pronto áreas que quiero marcar, pero por lo menos ahorita en ejemplo esto funcionó bastante bien, e incluso siento que hizo un desdoblado bastante bueno. Voy a hacer un desdoblado de esto. Las orejas también, vamos a ver cómo se van a comportar. A veces sí sirve mucho hacer un corte detrás de acá si es que no se desdobló como queríamos. Muchas veces se acostumbra a hacer un desdoblado manual, empezamos a hacer cortes por ciertas áreas que queremos que se estiren mejor y demás. Eso ya es a cuestión de gusto y dependiendo las condiciones que vamos a cumplir con el modelo que vamos a trabajar. Hoy día digamos que con la aparición de lo que, o bueno, la creación de lo que es las proyecciones en multitile o UDIN, la tarea resulta a veces un poco más sencilla porque podemos cortar en múltiples islas estas superficies y podemos, digamos que extraer una cantidad exagerada de proyecciones, incluso en un caso de estos como la misma cara. Entonces viene a ser un proceso un poco más sencillo. Maya también adoptó, una vez que le aplicaron la opción del unfold, un método muy sencillo para acomodar todas estas piezas con islas de tamaños muy proporcionales. Esto que va a garantizar que no vamos a tener problemas como este. Voy a ejemplarizarlo acá por ejemplo, con una de las orejas. Notamos que aquí está seleccionada, pero si yo esta oreja le hago una reducción de tamaño, vamos a ver que la retícula se cambió de tamaño. Esto puede generar a veces problemas. En el UDIN Multitile no tanto, pero en tiempos cuando estábamos texturizando en programas como Photoshop o GIMP, esto venía a ser un problema muy grande para hacer la conexión de superficie. Porque nos creaba una línea más gruesa acá y otra más delgada acá, y a veces empatarlas venía a ser un problema. Maya integró lo que es esta opción. Vamos al layout para que me acomode todo en la retícula. Generalmente le pongo una cantidad promedio en el 24 en resolución. En Shelf Pre-Rotation le pongo generalmente horizontal, eso sí ya queda a gusto de cada quien. Y le activo la opción acá de Preserve 3D Ratios o UV Ratios, funcionan muy similar. Pero esto lo que va a hacer es que conserven la proporción el tamaño de las islas. Rotación siempre le dejo 90 grados, eso también es de gustos, o como está en el estándar. Ahorita ya está preconfigurado como yo lo acomodé, y si acaso lo que dejamos es un shell padding con una cantidad de píxeles de distancia considerable. ¿Esto para qué? Para que cada una de las islas no queden montadas unas a las otras o muy pegadas, que más adelante pueden generar problemas al momento de texturizar. Corro layout UVs. Y al momento que lo ejecuto, esto se acomoda exactamente en la porción de retícula, respetando el área. Si se activa, una vez que activamos aquí el checker, si se ve una porción más en otra área, quiere decir que estamos invadiendo otra de las partes acá, y estaría generándonos como una especie de multitile en el momento de exportarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado y definir muy claramente a qué áreas vamos a empezar a trabajar. Con el cabeza está muy bien. Cabe mencionar que en ciertas áreas de trabajo, por ejemplo en videojuegos, se acostumbra a rellenar lo más que se puede los espacios, esto con tal de aprovechar lo mejor posible la resolución. Así se ve mucho más controlado, más limpio, la retícula se ve mucho más limpia. Algo muy bueno que le agregaron a Maya últimamente es el poder activar un checker, si no uno lo hacía con carga de material. Bueno, así se ve en un caso de orgánico. Siento que esto lo hice, o sea, esto sale muy rápido y más cuando se le tiene práctica. Vamos a probar con otra pieza, vamos a probar con la pieza de las inorgánicas acá. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con una porción cilíndrica. Esta de acá. Podemos usar el isolate para no tener invasión de otras piezas aquí extra que estén afectando cómo visualicemos. Previamente había tenido una proyección de planar, se la puedo correr de nuevo. Si yo necesito acomodarla en un ángulo que sea más provechoso, pues lo puedo hacer claramente.
Incluso le puedo variar tamaños y demás con los parámetros de acá. Ejemplo, esto que queda en la retícula de un tamaño igual en ambas dimensiones. Pero lo que me importa de la proyección planar es simplemente que yo pueda hacer proyección de sims o de bordes. Voy a quitar esto para que no me estorbe en el momento. Voy a empezar a apreciar una proyección. Por lo general en superficies así planas simplemente hago el corte en esta extensión de superficie, y cuando son superficies así cilíndricas tiendo a hacer un corte por algún lado para que al momento de efectuar el desdoblado esto se pueda estirar completamente, como el caso de las etiquetas de los refrescos, por ejemplo, de las botellas. Que vamos a ver que esto corresponde a este borde lateral. Voy a hacer un corte, por ejemplo, aquí, y le vuelve a pasar lo mismo que con la cabeza. Simplemente deselecciono esas partes que no quiero que sean afectadas y ejecuto un corte. Eso me va a garantizar que esto se parta hacia un lado y hacia un lado. Vamos a hacerle un unfold. Unfold, que corre, ya está procesándolo. Podemos hacer el unfold de varias piezas seleccionadas al mismo tiempo, solamente que hay ocasiones en las que de pronto puede tomar mucho más tiempo porque la carga de polígonos que le estamos poniendo a calcular es mucho más alta, ¿no? En esta pieza, que resulta ser un poco más sencilla, pues la tarea no es tan complicada. Se puede notar cómo se limpió un poco más esto, y aquí podemos ver que esto se acomodó mucho mejor. Si yo ya le hago un orden por layout, por ejemplo aquí en Range, en layout, puedo correr esa misma opción desde acá y vamos a ver que en el momento que se acomode todo, pues vamos a ver una equivalencia muy proporcional entre todos los cortes. Esta pieza está en un área no visible, pero de todas maneras aquí se ve muy estirado, se ve algo feo. Voy a hacer corte de esta superficie también, y lo que puedo hacer, por ejemplo, es cortar esta de acá y quizás, tomando como referencia el lugar donde corté esto anterior, voy a cortar esta de aquí también. A ver, de momento voy a quitar esto no necesito que se corte, y esta tapa de acá, esta de la isla acá. Voy a cortar esta parte de acá, hago un cut, de nuevo seleccionando el UVs, muevo esta sección de acá y podríamos tomar esta porción de acá. Lo mismo, deselecciono de donde esté en piezas que no digamos que no quieramos que se afecten, y ya, simplemente va a quedar ubicado acá. Podemos mover para asegurarnos. Aquí, como ven, seleccioné otras áreas que no quiero que sean afectadas, de manera que las deselecciono con control y un arrastre, y me voy asegurando con ello de que no seleccionen nada más. Ahora sí hago un cut y de nuevo efectúo un unfold. Listo, ya tengo esto repartido de mejor manera, con una retícula un poco más limpia, más trabajable. Antes estaba muy estirado acá y esto ya es más funcional. Aún así esta área no es visible, pero de todas maneras más vale tenerlos lo mejor posible, lo más limpio de las superficies. El caso del inorgánico funciona igual para muchas superficies. Por ejemplo, si tomara como base esto, haría lo mismo, haría unos cortes aquí por este borde, haría cortes en este borde, quizás esto lo llevaría aparte, esta tapa la podríamos dejar aparte, haríamos un corte quizás aquí para tener esta tapa libre, y de pronto aquí ya haríamos un corte ya sea aquí, pero si no queremos en un área visible pues simplemente lo haríamos por debajo y tomaríamos esta porción también. Lo mismo de acá, vamos viendo, pero si necesitamos cortamos este borde de acá y literalmente haríamos una extracción de esta pieza de acá, obviamente como en modo de UV. Vamos a ver el ejemplo también aplicado en otro tipo de piezas. Estos realmente se aplica el mismo concepto. Si tienen dudas en alguna ocasión, dejo en la descripción mi link de redes sociales, de manera que se pueden comunicar conmigo.
estaría genial. Me gustaría me contaran qué tal les pareció el método. Seguramente muchos lo usan y dirán que pues que estoy reexplicando algo que ya se había visto. Seguramente a otras personas les servirá, así que espero que sea útil. Voy a activar otra pieza, por ejemplo esta. Vamos a ver, una de estas, por ejemplo, esta del chaleco acá. Voy a activar una isolate para no tener nada más visible, nada que me estorbe. Y aplicaríamos el mismo concepto. Hago una proyección planar. Realmente a veces ni me importa si se roto o no. Simplemente voy tratando de cuidar esas uniones. Las uniones que, o los cortes que yo haga con los sims. Podemos ver esta porción. Quizás el que sea un color anaranjado y que me salgan los cortes en naranja, pues a veces no ayuda, ¿no? Simplemente pues lo voy a cambiar entonces de tono esto. Vamos a poner un tono más oscuro, quizás esto me ayude un poco. Y voy a hacer de nuevo una selección de las partes donde quisiera que se corte. El problema es que este loop va a terminar aquí arriba y quizás aquí arriba no quisiéramos que se haga el corte. Entonces buscamos un área donde pueda cortarse de mejor manera. Incluso esto me puede funcionar también porque esta área siento que es más visible, está más pegada al cuello. Por si quisiéramos hacer una toma cercana, corto acá. Haría un corte aquí también. Un corte en esta porción. Busco continuidad, aprovecho un loops. Voy a llevármelo hasta acá. Estoy presionando 3 porque en ocasión a veces me ayuda a tener una visualización más rápida de lo que queremos cortar. Aquí es este tipo de selección. Esto que va a garantizar, como tenemos este tipo de correa aquí por encima, pues esto ya me está sacando esta pieza, me la está cortando. Voy a generar rápido un corte aquí con el editor de UVs. Hago un cut. Listo. Vamos a revisar si hago doble clic en alguna de las islas, ya me las empieza a separar. Seguramente aquí hay una inconsistencia, todavía falta alguna parte que cortar. Vamos a ver. Busco cortes, todo este corte se cumplió. Todo digamos que tiene cierta continuidad. Seguramente es esta porción de acá. Le hago un cut y vamos a asegurarnos. Si se separan dos piezas ya quedó bien cortado. Exacto, muy bien. Esto también lo podemos cortar rápido. Vamos a seleccionar lo mismo que mencionaba, áreas no un poco visibles. Esto por el loop que hace me está seleccionando lo de arriba y no lo quiero. Quizás esta parte me funciona mejor. Vamos a hacer selección de la otra cara. Voy a buscar un área poco visible también. Vamos a ver si esta está muy bien. Voy a hacer de nuevo un cut. Selecciono y veo que me lo separo en dos piezas. Entonces esto va a funcionar muy bien para mi propósito. Voy a hacer un unfold de todo esto. Creo que es un poco exagerado haber hecho un unfold de todo. Vamos a ver, está calculando. Siempre debemos tener en mente la cantidad de polígonos que podemos estar calculando. De pronto fue un poco exagerado que ya seleccionara todo. Voy a cancelar un momento y voy a hacer un desdoblado de esto. El que va a hacer va a empezar en orden a calcular uno por uno cada una de las islas. Va a empezar a desdoblarla. Y si se nota muy clarito que en este caso alcanzó a aplastar esta. Desde ese caso lo que hago es que le hago un unfold de nuevo. Seguramente se va a tardar menos porque ya el programa se dedicó a plancharlo, por así decir. Listo, ya tenemos otra isla. Si ejecuto de nuevo el unfold acá, es seguro que va a tardarse muchísimo menos.
Listo, aquí vamos calculando un poco. En teoría tardaría un poco menos y seguramente ya sé cuál es la pieza que está generando ese problema. Ahorita lo vamos a mirar. Voy a generar un fold de estas. Esta seguramente va a tardar ahora sí menos. No tienen ninguna intersección, ninguna pieza extra que de pronto esté provocando que se tarde un poco más. A todo esto le corrí un fold. Funcionó bastante bien, al menos para lo que yo quería. Vamos a ver qué está provocando esto. Hay áreas difíciles de desdoblar y probablemente son estas. Esta parte es prácticamente plana, así que no representa ningún problema, pero sí quizás este cojín de acá. A veces resulta mejor si nosotros queremos extraer esta pieza de acá, y lo haríamos más bien como en el área donde sería la costura. Pero si no lo queremos hacer completo, simplemente seleccionamos, hacemos corte de donde queremos que no lo corte como tal. Una manera de asegurarnos que esté funcionando bien es con esta opción de acá. Ahí me va a mostrar en blanco las superficies que se desdoblaron bien. Me lo muestra en 3 colores, en una gradación de morados, de rojos y de blancos, donde el rojo viene a ser áreas de compresión y el morado viene a ser de estiramiento y el blanco viene a ser áreas como, digamos que desdobladas un poco más adecuadamente. La manera como lo acomodemos, eso sí, ya viene a nuestro gusto, según las especificaciones que nos pidan. Si es un proyecto propio, pues nosotros decidimos cómo lo queremos hacer. Pero si estamos en algún estudio o algo así, probablemente haya una serie de especificaciones básicas que tengamos que seguir. Por ahora aquí funciona bastante bien. Hay base espacio que podemos abarcar. Seguramente aquí incluiríamos más de estas piezas. Y realmente, pues, como notaron, esto resulta bastante sencillo. Aquí incluso se puede ejemplarizar mucho más rápido. Voy a hacer un corte acá. Lo voy a hacer muy similar a como vendría el corte en una prenda de vestir común. Ya previamente le había hecho una proyección planar a esto. Recuerden que ustedes pueden elegir dónde se hacen los cortes. Hay gente que hace el corte desde aquí y simplemente se va haciendo un corte interno acá. O lo podemos hacer así, como las playeras o las camisetas de la vida real. Voy a hacerlo por un lado. Estoy haciendo doble clic simplemente para que haga la selección de la continuidad acá. Voy a hacer un cut. Voy a seleccionar toda esta opción, toda esta pieza, y voy a hacerle un unfold. El hecho de que se esté tardando un poco más es por la cantidad de iteraciones que yo le incluí. Se las dejé prácticamente en 1999, que es el límite que me permite o que me deja el unfold. Muchas veces estas piezas no necesitan tanta cantidad de cálculo ni iteración. A veces es mucho más instantáneo. Entonces puede tardar un poco menos, un poco más, depende del tipo de superficie que estemos trabajando. Aquí podemos ver que calculo la parte trasera más no la frontal. Voy a correr de nuevo en un fold. Va tomando un poco menos de tiempo. Muchas veces a veces tenemos que manualmente arreglar ciertas partes, ciertas intersecciones, así que debemos tener mucho cuidado. Las UVs no es simplemente hacer este tipo de proyección y hacer los cortes y ya un unfold, no. Muchas veces tiene que intervenir nuestra mano para asegurarnos de que esté funcionando bien el desdoblado de UVs que tratamos de hacer. Ya casi termina. Y con esto quizás se evidencia un poco más el desdoblado. Sirve mucho revisar opciones como esta, recuérdenlo. Seguramente esta pieza no se terminó de hacer un unfold.
limpio. De hecho se nota aquí, se nota esta parte como más comprimida y esta más estirada. Y en esta se ve un poco más limpio, se ve un poco más controlado y casi simétrico. Aunque la pieza no tiene simetría, esta pieza ya estaba posada. Podemos ponerle menos iteraciones, podemos irlo calculando, irlo probando. 500, 600, no sé, se puede dejar a consideración de lo que ustedes, de lo que vayan necesitando y la cantidad de divisiones que tenga la pieza. Si la pieza tiene pocas divisiones, no vale la pena poner tan altas iteraciones, se pueden poner incluso hasta 100, 200 iteraciones. Si consideras más como al peso que tenga el modelo, la cantidad de polígonos que tenga. Queda muy poco de esta pieza. Otra opción que también nos sirve para hacer un desdoblado y a veces que digamos limpie un desdoblado que el Unfold no pudo, es una opción que se llama Optimize. Ten en cuenta que al estar posado, pues las iteraciones se volvieron a calcular, pero no hicieron gran cosa. Aparte del Unfold hay opciones, por ejemplo, como está el Optimize. También le pongo cierta configuración, aquí le puse 400 iteraciones, lo voy a reducir un poco más, lo voy a poner en 200, voy a dejarlo más como, lo demás como está, y este se vendría a ser una especie de auxiliar para limpiar ciertas superficies y demás en muchas ocasiones, cosas que el Unfold a veces no puede, pero aquí digamos que el Unfold hasta este punto llegó y el Optimize también. Un Unfold, digo un layout funciona muy bien acá. Pero vuelvo a repetir, el orden se puede hacer manual, el layout lo estoy corriendo como efectos de ejemplo y también respetando los ratios. Aquí ya en efecto tengo esta pieza, si le ponemos la retícula funciona bastante bien. Si queremos reducir el tamaño de esa retícula presionamos control y la tecla menos y la tecla hacia abajo, perdón. Y viceversa, si queremos hacer que sean más cuadritos presionamos la tecla hacia arriba acompañado de control. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Si les gustó, si les fue de ayuda, compártanlo. Seguramente hay alguien que esté sufriendo por UV y esto sea una alternativa que funcione muy bien y no tenga necesidad de correr a otros programas para realizar este proceso. Espero que les haya servido. Mi nombre es Alejandro Castiblanco y espero verlos más adelante. Saludos.